Estaba conduciendo por una carretera conocida en las afueras de Madrid una mañana cualquiera. Tenía el día perfectamente planeado: llegar a la oficina, terminar mis tareas y aprovechar al máximo las horas. Pero de repente, el coche que iba delante frenó en seco. Pisé el freno justo a tiempo, con el corazón acelerado y la mirada fija en el salpicadero. Ya llegaba 10 minutos tarde. Mi respiración se volvió corta y mis manos apretaron el volante con fuerza. Y entonces, como si el universo quisiera ponerme a prueba, otro conductor me adelantó de forma brusca, sin siquiera poner el intermitente. Sin dudar, sin disculparse, solo con una indiferencia absoluta. En ese instante sentí una chispa de rabia encendiéndose en mi pecho. Una parte de mí quería tocar el claxon, gritar, hacer algo, lo que fuera, para liberar la frustración que hervía dentro de mí. Mis pensamientos se dispararon. ¿Cómo puede ser tan imprudente? Es que no me ve. Todo mi cuerpo se tensó, listo para reaccionar. Pero entonces recordé. ¿Cuántas veces había estado en una situación como esta? ¿Cuántos momentos como este me habían arrastrado a una espiral de enfado? ¿Cuántas discusiones habían comenzado porque dejé que mis emociones tomaran el control? ¿Cuántas palabras había pronunciado en el calor del momento solo para arrepentirme después? Durante años permití que mis emociones dictaran mis acciones, perdiendo el control y dejando que la ira tomara decisiones por mí. Pero ¿y si pudiera cambiar eso? ¿Y si en lugar de reaccionar por impulso, pudiera mantenerme calmado, sereno y completamente en control? Hoy vamos a hablar del arma más poderosa que una persona puede poseer: el autocontrol inquebrantable. Si conoces a alguien que lucha con el estrés, la frustración o el control emocional, comparte esto con ellos. Y dime, ¿alguna vez has dejado que la rabia te domine? ¿Qué pasó? Hablemos en los comentarios. Ahora, empecemos. 1. La calma es tu arma secreta. Imagina a dos directivos sentados frente a frente en una sala de juntas en Barcelona, con un acuerdo crucial en juego. Uno de ellos pierde los nervios, alza la voz. Sus palabras son cortantes y exigentes. Se inclina hacia adelante, dejando que sus emociones se desborden como una herida abierta. El otro permanece sereno, escucha, espera, y cuando finalmente habla, sus palabras tienen peso. Su calma impone respeto. Ahora dime, ¿quién crees que cierra ese acuerdo? El poder no está en quien grita más alto, está en quien mantienes el control. La mayoría de las personas no lo entienden. Piensan que el autocontrol significa reprimir emociones y fingir que no sienten ira, frustración o estrés. Pero el verdadero control no se trata de ignorar las emociones, sino de dominarlas, de canalizarlas. ¿El problema? Muchos dejan que el mundo dicte cómo se sienten. Un dependiente grosero, un conductor lento, una reunión retrasada. Y de repente, todo su día está arruinado. Reaccionan sin pensar, se desahogan, luego lo lamentan. Y sin embargo, repiten el ciclo una y otra vez, como si no tuvieran opción, pero la tienen. Una tarde, mi hijo pequeño Pablo tiró un vaso de zumo sobre mi portátil. Mi primer impulso fue la rabia, frustración, una avalancha de palabras que habría lamentado. Mi mente gritaba: ¿es que no te das cuenta de lo que has hecho? Mi corazón latía con fuerza. Sentía el calor subiendo por mi pecho. Pero entonces me detuve, respiré hondo y me pregunté: ¿qué quiero que Pablo aprenda ahora? ¿Que los errores se enfrentan con pánico? ¿Que perder el control es la respuesta? ¿O que los problemas se resuelven con paciencia, no con furia? Así que, en lugar de gritar, lo miré a los ojos y le dije: tranquilo, no pasa nada, vamos a limpiarlo juntos. Ese momento no fue solo por un vaso derramado, fue por la lección que le estaba dando. Y lo sepamos o no, siempre estamos enseñando. Cada reacción, cada palabra, cada estallido emocional moldea no solo nuestro futuro, sino el de quienes nos rodean. Marco Aurelio gobernó un imperio, Epicteto nació esclavo y Séneca aconsejó a emperadores. Vidas diferentes, misma lección. Quien se controla a sí mismo lo controla todo. Epicteto dijo una vez: no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellos. Tus emociones no las provoca lo que sucede, sino cómo interpretas lo que sucede. El conductor que te cortó no arruinó tu día. Lo hiciste tú al elegir la rabia. El cliente que rechazó tu propuesta no minó tu confianza. Lo hiciste tú al permitir que su opinión definiera tu valía.
La verdad es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de cuánto poder ha cedido. Creen que están reaccionando al mundo, pero en realidad están dejando que el mundo los controle. Si quieres recuperar el control, debes entrenarte. El primer paso: para. Cuando algo te provoque, detente, respira. Espera 10 segundos. Ese pequeño espacio entre el evento y tu reacción es donde reside tu poder. En lugar de reaccionar por impulso, usa ese momento para preguntarte: ¿esto importará dentro de un año? Si la respuesta es no, no vale la pena perder la calma. La próxima. ¿Ves que alguien intente provocarte? No te dejes llevar. Observa. Nota lo predecible que es su enfado. Observa cuánto los controla sus emociones. Y date cuenta de que tú no tienes por qué ser así. Séneca practicaba la visualización negativa. Anticipaba las interrupciones antes de que ocurrieran. Atascos. En la M30, clientes groseros, fallos inesperados. Preparaba su mente de antemano para que, cuando llegaran, no lo desestabilizaran. Tú puedes hacer lo mismo. En lugar de esperar un día perfecto, anticípate a los obstáculos. Decide ahora cómo responderás. Los mejores generales no entraban en pánico en el campo de batalla. Los líderes más fuertes no se derrumbaban bajo presión. Los hombres más respetados no dejaban que sus emociones dictaran sus acciones. Ellos elegían la calma, dominaban sus respuestas y por eso destacaban sobre los demás. Al final del día solo hay dos tipos de personas: las que reaccionan y las que responden. Una está controlada, la otra está en control. ¿Cuál eres? ¿Tú? Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control? ¿Qué pasó? Comparte tu experiencia en los comentarios. Aprendamos unos de otros. Ahora, pasemos al siguiente paso. Cómo ralentizar tu reacción puede darte ventaja en cualquier situación. 2. Ralentiza tu reacción para ganar la partida. Era un lunes por la mañana. El ambiente en la oficina de Valencia era más tenso de lo habitual. Acababan de publicarse los resultados trimestrales y las cifras no eran buenas. Estaba sentado en la sala de reuniones rodeado de compañeros cuando mi jefe, conocido por su estilo directo y exigente, me miró fijamente. ¿Por qué cayeron las cifras del último trimestre, Javier? ¿Está tu equipo rindiendo por debajo de lo esperado? No era solo una pregunta, era una prueba, del tipo que podía determinar si me veían como alguien competente y sereno o como alguien defensivo y débil. Me detuve. En lugar de responder, de inmediato tomé una respiración lenta y deliberada. Enderecé mi postura. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos. Luego, con voz calmada, dije: es una pregunta importante. Quiero darte la respuesta más precisa. Déjame revisar los datos clave para explicarlo con claridad. Vi el cambio en su expresión. Mi respuesta transformó toda la energía de la sala. Si hubiera reaccionado por impulso, si hubiera tartamudeado o me hubiera puesto a la defensiva, habría perdido el control del momento. Pero al pausar, tomé las riendas. Ese es el poder de ralentizar. La mayoría no se da cuenta, pero una fracción de segundo de pausa puede salvar carreras, relaciones e incluso vidas. Piénsalo. Un tipo te empuja sin querer en un bar de Sevilla derramando su bebida. Se pone agresivo, listo para escalar el conflicto. Si reaccionas al instante, si devuelves el empujón o dejas que tu ego tome el control, de repente estás en una pelea. Pero si te detienes, si respiras hondo y evalúas la situación, te das la oportunidad de desactivar el momento en lugar de empeorarlo. Esa pausa lo es todo. Es la diferencia entre una discusión y una conversación, entre una decisión imprudente y una estratégica, entre el control y el caos. Vivimos en un mundo que glorifica las reacciones instantáneas, respuestas rápidas, decisiones inmediatas, emociones viscerales. Pero déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que reaccionar rápido realmente te ayudó? Los estoicos conocían la verdad. La velocidad no siempre es una ventaja. La claridad sí lo es. Y la claridad solo llega cuando ralentizas. Marco Aurelio gobernó un imperio en medio del caos. Cada día tomaba decisiones que afectaban a millones. Pero en lugar de reaccionar, escribía, reflexionaba, se recordaba a sí mismo. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. ¿Qué significa esto para ti? Que cada vez que reaccionas, emocionalmente, estás cediendo tu poder. Pero cada vez que pausas, lo reclamas. Por eso los guerreros se entrenan para no golpear primero.
Un luchador que actúa por impulso se vuelve predecible, y la previsibilidad es una debilidad. El que controla el tempo de la pelea es el que gana. Tú puedes entrenarte para hacer lo mismo en la vida. Aquí tienes cómo. Primero, practica la regla de los 5 segundos. La próxima vez que algo te provoque, un comentario grosero, un correo, molesto, un insulto, antes de reaccionar cuenta hasta 5, deja que la emoción se asiente. Notarás algo curioso. La mayoría de las veces, el impulso de desahogarte se desvanece y surge una respuesta mejor. Segundo, observa antes de actuar. En cualquier discusión, la persona que habla primero suele perder. ¿Por qué? Porque muestra sus cartas. En lugar de eso, espera, observa, deja que la otra persona revele sus emociones. Luego, responde en tus propios términos. Tercero, reformula la situación. Antes de enfadarte, pregúntate, ¿qué es lo peor que puede pasar si no reacciono? La mayoría de las veces la respuesta es nada. El problema se resuelve solo o, al menos, pierde importancia. Esto no significa que ignores el irrespeto o la injusticia. Significa que eliges tus batallas y cómo las peleas. Respondes cuando te beneficia, no cuando tus emociones lo exigen. Así que dime, ¿cuántas veces en el último año reaccionaste demasiado rápido y lo lamentaste después? ¿Cuántas peleas, discusiones o malas decisiones podrían haberse evitado si hubieras respirado hondo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Hablemos de ello, porque dominar esta habilidad puede cambiarlo todo. 3. No puedes controlar el mundo, pero sí tu percepción. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio, reflexiona sobre esto por un momento. No es lo que te sucede lo que importa, sino cómo lo interpretas. Tu mentalidad determina si la vida te hunde o te hace más fuerte. Tu pareja te deja. Puedes ahogarte en la autocompasión, repasando cada momento en tu cabeza. O puedes tomarlo como una lección, enfocarte en mejorar y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Pierdes tu trabajo. Puedes verlo como un fracaso o como una oportunidad para construir algo nuevo. La elección siempre es tuya. Ahora dime, si estuvieras atrapado en el aeropuerto de Barajas durante 6 horas, ¿qué harías? ¿Quejarte? ¿Frustrarte? ¿Dejar que la rabia arruine tu día? ¿O usarías el tiempo sabiamente, leer un libro, plantearte un nuevo objetivo o iniciar una conversación que podría abrirte una nueva puerta? La situación es la misma. El resultado depende de ti. Esto es lo que los estoicos entendían mejor que nadie. El mundo es impredecible, pero tu percepción está bajo tu control. La vida no es justa, nunca lo será. Las personas te traicionarán, los planes se desmoronarán, el tráfico en la Gran Vía te retrasará, los vuelos se cancelarán, los clientes te rechazarán. Nada de esto está en tus manos. Pero cómo respondes, eso es únicamente tuyo. Imagina a 2 hombres enfrentando el mismo problema. Ambos pierden su empleo de forma inesperada. El primero cae en una espiral de inseguridad. Culpa a la empresa, a la economía, al mundo. Deja que la rabia lo consuma. El segundo se detiene, reflexiona, piensa. Vale, esta es mi situación ahora. ¿Qué puedo hacer a continuación? Actualiza su currículum, contacta con conocidos y comienza a aprender una nueva habilidad. Un año después, ¿quién crees que está en mejor posición? El primero sigue amargado, atrapado en su pasado. El segundo avanza, porque entendió algo poderoso. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Marco Aurelio gobernó Roma durante plagas, guerras y traiciones. Sin embargo, a pesar del caos, sus escritos nunca se centraron en lo injusta que era la vida. En cambio, se recordaba a sí mismo cada día. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás la fuerza. Tus emociones no provienen del mundo exterior, provienen de cómo procesas ese mundo. Pongamos esto en perspectiva. Un hombre te insulta. Puedes enfadarte, responder con furia y demostrar tu dominio. O puedes detenerte y preguntarte, ¿su opinión cambia quién soy? ¿Realmente necesito entrar en esto? La mayoría de las veces la respuesta es no. Un atasco en la A5 te hace llegar tarde a una reunión. Puedes dejar que arruine tu día, o aprovechar el tiempo para escuchar un audiolibro, generar ideas o practicar la paciencia. Un negocio no sale como esperabas.
Puedes quejarte de la mala suerte o aprender de ello y seguir adelante. Cada situación ofrece dos caminos: frustración o crecimiento. Uno lleva al estrés, el otro a la sabiduría. ¿Cuál eliges? Los estoicos tenían un nombre para esta práctica: la dicotomía del control. Es sencilla. Separa las cosas que puedes controlar de las que no. Suelta lo que está fuera de tu poder. Concéntrate solo en lo que puedes cambiar. No puedes controlar a las personas, pero sí cómo reaccionas ante ellas. No puedes controlar la economía, pero sí cómo te adaptas. No puedes controlar si alguien te aprecia, pero sí tu autoestima. Si dominas esta mentalidad, te vuelves intocable. Nadie puede desestabilizarte. Ninguna situación puede romperte, porque tú tienes el control de ti mismo. Ahora pongamos esto en práctica. La próxima vez que algo no salga como quieres, para. Pregúntate: ¿está esto bajo mi control? Si lo está, actúa. Si no, déjalo ir. Haz esto y empezarás a ver el mundo de manera diferente. 4. El silencio es más poderoso que las discusiones. ¿Alguna vez has estado en una discusión en la que, dijeras lo que dijeras, la otra persona se negaba a escuchar? Tú alzas la voz, ellos alzan la suya. Haces un argumento, lo ignoran. Y antes de que te des cuenta, ya no estás discutiendo el problema. Estás luchando por ser oído. Ahora déjame preguntarte, ¿y si en lugar de discutir simplemente dejaras de hablar? La mayoría cree que se gana una discusión hablando más alto, demostrando su punto o dominando la conversación. Pero la verdad es que quien menos habla suele tener más poder. El silencio es incómodo. Obliga a las personas a enfrentarse a sus propias palabras. Transfiere el control de quien habla a quien escucha. Y en ese cambio, el poder cambia de manos. Imagina esto. Estás en la oficina en Málaga. Un compañero cuestiona tu idea de forma agresiva delante de todo el equipo. Su tono es cortante, sus palabras están cargadas de crítica. La mayoría reaccionaría de inmediato. Se defendería, discutiría, intentaría demostrar que está equivocado. ¿Y tú? Te detienes, lo miras y no dices nada. El silencio se prolonga. La sala espera. Y de repente él siente el peso de sus propias palabras. No tuviste que pelear, no tuviste que demostrar nada. Tu silencio habló más alto que cualquier discusión. Los estoicos lo entendían perfectamente. Marco Aurelio, uno de los gobernantes más poderosos de la historia, rara vez alzaba la voz. En cambio, escuchaba, observaba, dejaba que los demás se agotaran con sus palabras mientras él conservaba su energía para actuar. Porque cuanto más reaccionas, más control cedes. Piensa en una discusión acalorada con un ser querido. Las palabras vuelan, las emociones se disparan. Una persona dice algo hiriente y la otra responde con más fuego. Pero ¿qué pasa si, en lugar de escalar, una de las partes simplemente se detiene? Ese silencio hace algo poderoso. Rompe el ciclo, obliga a la otra persona a quedarse con sus propias palabras, a escucharlas, a procesarlas. La mayoría discute porque busca una reacción. Cuando te niegas a dársela, rompes su ritmo. Tomemos otro ejemplo. Estás en una negociación en Madrid. La otra parte pone una oferta sobre la mesa y se inclina hacia adelante, esperando tu respuesta. La persona promedio saltaría de inmediato, haría una contraoferta, justificaría, explicaría. Pero el negociador hábil permanece en silencio. Los segundos pasan. El silencio se vuelve pesado. La otra parte empieza a sentirse incómoda. Dudan de sí mismos. Y antes de que te des cuenta, comienzan a hablar de nuevo, a menudo bajando su propia oferta solo para llenar el silencio. El silencio no es pasivo, no es una debilidad, es una táctica, un arma, una estrategia. Ahora hablemos de cómo puedes usarlo en tu vida. Primero, en un conflicto, haz una pausa antes de responder. Si alguien te ataca verbalmente, no corras a defenderte. En cambio, espera, observa, deja que escuchen sus propias palabras antes de que hagas tu movimiento. Segundo, en negociaciones, deja que el silencio haga el trabajo pesado. Después de exponer un punto o recibir una oferta, no te apresures a llenar el espacio. Dale a la otra persona tiempo para sentir el peso de su posición. Tercero, en las conversaciones cotidianas habla menos y escucha más. La persona que menos habla suele tener más influencia. La gente confía en quienes escuchan. Respeta a quienes eligen sus palabras con cuidado.
Y por último, en momentos de intensidad emocional, usa el silencio como un reinicio. Cuando sientas que la rabia crece, cuando la frustración te atrape, retrocede al silencio. Respira. Deja que la tormenta pase antes de elegir tu respuesta. Porque al final del día, las discusiones no las ganan los que gritan más alto, sino los que saben cuándo callar. 5. Prepárate para lo peor para que nada te sorprenda. Antes de cada discurso importante, repaso mentalmente los peores escenarios posibles. El micrófono falla. El público me observa en silencio. Mi mente se queda completamente en blanco. Visualizo todo esto antes de subir al escenario. No porque espere que ocurra, sino porque quiero estar preparado si sucede. Así, cuando surge un desafío real, un fallo técnico, una pregunta difícil, una interrupción inesperada, no entro en pánico. Me adapto. Ese es el poder de la preparación. En los negocios se aplica el mismo principio. Los emprendedores más fuertes no son los que esperan el éxito, sino los que se preparan para el fracaso. Saben que los mercados colapsan, los acuerdos se caen y los contratiempos son inevitables. Pero en lugar de temerlos, los anticipan. Así, cuando su negocio sufre un golpe, no se quiebran, reconstruyen, más rápido, más fuerte, más inteligente. Un padre le enseña esta misma mentalidad a su hijo. Desde pequeño lo prepara para la realidad de que la vida no siempre sale como se planea. Lo deja perder, le permite fracasar. No lo protege de las decepciones, sino que le muestra cómo enfrentarlas. Y ese niño crece convirtiéndose en un hombre que afronta la adversidad con resiliencia en lugar de desesperación. La mayoría de las personas viven en la negación. Asumen que todo irá siempre bien, que el éxito está garantizado y que las cosas malas les pasan a otros. Y cuando la vida les demuestra lo contrario, se derrumban. No estaban preparados. Los estoicos, sin embargo, vivían de manera diferente. Esperaban dificultades. No porque fueran pesimistas, sino porque entendían la realidad. Séneca lo llamó premeditatio malorum, la premeditación de los males. Creía que para ser verdaderamente libre debías recorrer mentalmente tus peores miedos antes de que ocurrieran. Imagina el fracaso, imagina la pérdida, imagina la lucha, no para regodearte en la negatividad, sino para despojar a esos miedos de su poder. Porque ¿qué puede realmente herirte si ya te has preparado para ello? Un guerrero no entra en batalla asumiendo la victoria. Se prepara para cada posible pérdida, herida, traición, incluso la muerte. Un marinero no zarpa esperando aguas tranquilas. Se prepara para las tormentas. Y los hombres más fuertes no se despiertan esperando que el mundo sea justo. Se preparan para los desafíos. Por eso debes entrenarte mental, emocional y físicamente para lo que venga. Esperas que tu relación dure para siempre, pero ¿y si no lo hace? Trabajas duro en tu empleo, pero ¿y si lo pierdes mañana? Cuidas tu salud, pero ¿y si un accidente lo cambia todo? Si estos pensamientos te incomodan, perfecto. Eso significa que son exactamente los que necesitas. Considerar. El hombre que ya ha imaginado lo peor es el que mantiene la calma cuando ocurre. Debes condicionar tu mente como entrenas tu cuerpo. Aquí tienes cómo hacerlo. Cada día dedica un momento a preguntarte, ¿qué es lo peor que podría pasar hoy? Si ocurre, ¿cómo responderé? ¿Cuál es mi plan? Luego, ensáyalo. Visualízate manejándolo con fuerza, serenidad y claridad. Cuando hagas esto, nada podrá desestabilizarte, porque ya lo has enfrentado en tu mente. Las personas que evitan pensar en el fracaso lo hacen porque les asusta, pero aquellos que se preparan para él se vuelven imparables. Tienes dos opciones. Puedes esperar que la vida siga tu camino, o puedes prepararte para cuando no lo haga. Los hombres más fuertes siempre eligen la segunda opción. 6. El control emocional es la clave para relaciones sólidas. Un solo momento de pérdida de control puede destruir años de confianza. Piensa en la última discusión que tuviste con alguien cercano. El calor del momento, las voces elevadas, las palabras dichas que nunca podrán retractarse. Y luego el arrepentimiento. La certeza de que si tan solo hubieras pausado, si hubieras controlado tu reacción, el resultado habría sido completamente diferente. Por eso el control emocional no es solo una habilidad, es la base de cada relación sólida que tendrás en tu vida. La mayoría no piensa en sus emociones, simplemente reacciona,
Deja que la frustración, la ira y el estrés dicten sus palabras. Se desahogan, se defienden, escalan el conflicto. Pero las relaciones, ya sea con tu pareja, tu hijo, un amigo o un colega, no prosperan con emociones crudas. Prosperan con madurez emocional. Imagina esto. Has tenido un día largo y agotador. Llegas a casa engranada buscando paz, pero tu esposa Elena está molesta. Te suelta un comentario cortante por algo pequeño, algo que ni siquiera crees que merezca discusión. ¿Cómo respondes? La mayoría reacciona. Responde con otro comentario cortante. Se defiende. ¿Por qué me lo echas en cara? Deja que su ego tome el control y en segundos, una pequeña frustración se convierte en una pelea en toda regla. Pero el hombre que entiende el control emocional se detiene. Escucha en lugar de reaccionar. Reconoce que su enfado no tiene que ver con él. Tiene que ver con su día. Así que en lugar de igualar su frustración, mantiene la calma. Baja la voz. Pregunta, ¿qué te pasa? Y de repente la energía en la habitación cambia. La discusión nunca ocurre. En lugar de ser un adversario, se convierte en un ancla. Ese es el poder del autocontrol. Ahora piensa en la crianza. Tu hija Sofía derrama zumo por toda la mesa. Estás cansado o abrumado y tu primer instinto es gritar. Pero entonces te detienes, reflexionas. ¿Qué lección quiero que Sofía aprenda? ¿Que los errores se enfrentan con pánico? ¿O que los errores son una oportunidad para crecer? Así que en lugar de gritar, dices con calma: no pasa nada, son accidentes. Vamos a limpiarlo juntos. Y así, tu hija aprende responsabilidad sin miedo. Tus emociones son contagiosas. Si respondes a la ira con ira, se propaga. Si enfrentas la frustración con más frustración, escala. Pero, si enfrentas el caos con calma, creas estabilidad. Los estoicos lo sabían bien. Séneca, uno de los mayores filósofos de Roma, advirtió contra dar poder a las emociones. Escribió: una mente enfurecida nunca produce decisiones sabias. Cuando dejamos que las emociones dicten nuestras acciones, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Por eso Marco Aurelio, incluso como emperador, se entrenaba a diario para mantenerse sereno. Sabía que su reacción marcaba el tono para su pueblo. Si gobernaba con emoción, Roma caería en el caos. Lo mismo ocurre en tus relaciones. Tu control emocional determina si tus conexiones se fortalecen o se rompen. Entonces, ¿cómo desarrollas esta habilidad? Primero, practica la pausa. Antes de reaccionar con enfado, respira. Date 3 segundos antes de hablar. En esos 3 segundos decide si tus palabras mejorarán o empeorarán la situación. Segundo, aléjate del momento. Pregúntate: si estuviera viendo esto desde fuera, ¿qué pensaría? Esa distancia te ayudará a responder con lógica, no con emoción. Tercero, entrena tu mente a diario. Del mismo modo que ejercitas tu cuerpo, debes ejercitar tu autocontrol. Cuando alguien te corta en la M40, cuando un colega te frustra, cuando algo no sale como quieres, ve esos momentos como práctica. Los hombres más grandes de la historia no fueron los que controlaban a otros, fueron los que se controlaban a sí mismos. El control emocional no se trata solo de mantener la paz. Se trata de ser la roca en medio de la tormenta. Se trata de crear un entorno donde las personas confíen en ti, te respeten y se sientan seguras a tu alrededor. Porque al final del día, las relaciones no se rompen por los problemas. Se rompen por cómo respondemos a esos problemas. 7. Enfócate en lo único que puedes controlar: tú mismo. El mundo no se doblegará a tus expectativas. Las personas te decepcionarán. Los planes se desmoronarán. Las circunstancias cambiarán sin previo aviso. Pero en el momento en que dejes de centrarte en el caos externo y comiences a dominarte a ti mismo, todo cambia. Demasiados hombres desperdician su energía intentando controlar cosas que están fuera de su alcance. Se quejan de la economía, de la política, de las decisiones de otros. Se frustran cuando la vida no sale como quieren. Pero dime, ¿cuándo ha cambiado algo por quejarse? No cambia nada. La acción sí. Imagina que estás en medio de una tormenta, en las costas de Galicia. El viento ruge, la lluvia cae a cántaros y tienes 2 opciones. Puedes gritarle al cielo, agitar el puño y maldecir el tiempo. O puedes abrocharte el abrigo, afianzar tus pies y avanzar. La tormenta no se inmuta por tu frustración, pero tu respuesta lo determina todo. Un hombre pierde su empleo en una empresa de Sevilla. Pasa meses culpando a su jefe, al sistema, a la mala suerte.
Otro hombre pierde el mismo empleo, pero en lugar de quedarse estancado, se adapta. Aprende nuevas habilidades, contacta con su red de conocidos y encuentra una mejor oportunidad. Mismo evento, diferente respuesta, vida diferente. Los estoicos lo entendían profundamente. Epicteto, un hombre nacido esclavo, tenía todas las razones para estar resentido, para culpar al mundo por su sufrimiento. En cambio, se enfocó en lo único que podía controlar: su mente. Se convirtió en uno de los mayores filósofos de todos los tiempos, demostrando que las circunstancias no significan nada frente a la mentalidad. El mismo principio se aplica a tus relaciones. No puedes controlar cómo te trata otra persona, pero sí cómo respondes. Si un amigo te traiciona, puedes hundirte en el resentimiento o alejarte y proteger tu paz. Si tu pareja está de mal humor, puedes absorber su negatividad o mantenerte firme, negarte a escalar el conflicto y conservar tu serenidad. Y esto se extiende aún más a tu salud física, tus hábitos, tu disciplina. No puedes controlar la genética, pero sí si entrenas tu cuerpo o lo descuidas. No puedes controlar cómo el mundo recompensa el esfuerzo, pero sí si pones el trabajo. No puedes controlar cuándo surgen las oportunidades, pero sí si estás preparado cuando lleguen. Esta es la mentalidad estoica, la creencia inquebrantable de que el poder reside dentro de ti, no fuera. Entonces, ¿cómo lo implementas en tu vida? Primero, elimina el ruido. Deja de gastar energía en cosas que no puedes influir. La próxima vez que te descubras quejándote, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? Si no, suéltalo. Segundo, asume toda la responsabilidad, sin excusas, sin culpar. Hazte cargo de cada acción, cada decisión, cada resultado. Los débiles buscan defectos en los demás. Los fuertes se hacen responsables. Tercero, entrena tu mente como un guerrero. Cada día trae pruebas, frustraciones, contratiempos, desafíos. En lugar de reaccionar emocionalmente, trátalos como oportunidades para fortalecer tu disciplina. Y finalmente, sé el hombre en quien otros puedan confiar. Cuando el caos estalle, sé el que mantiene la calma. Cuando los tiempos sean duros, sé el que avanza, porque al final no controlas nada excepto a ti mismo. Y eso es todo lo que necesitas. 8. Sé el hombre más sereno de la sala. El avión tiembla, las máscaras de oxígeno caen, los pasajeros gritan, los auxiliares de vuelo corren, la cabina entera está en caos, pero el piloto permanece tranquilo. Su voz es firme, sus manos se mueven con precisión. Sigue el protocolo, evalúa la situación y hace lo que debe hacerse. Y gracias a él, el avión aterriza a salvo. Su serenidad salvó vidas. Esto es lo que la mayoría nunca entiende. En cualquier crisis, el que mantiene la calma toma el control. Lo has visto en la vida real. Cuando un negocio en Bilbao se derrumba, es el negociador sereno quien encuentra la solución. Cuando estalla una pelea, es el hombre equilibrado quien desactiva la tensión. Cuando una familia está en crisis, es el padre firme quien lo mantiene todo unido. En cada situación, el hombre más sereno gana. La mayoría entra en pánico, reacciona, deja que sus emociones dicten sus acciones, y cuando las cosas van mal, se quiebran bajo presión. Pero el hombre que permanece tranquilo controla la situación porque se controla a sí mismo. Los estoicos lo entendían mejor que nadie. Marco Aurelio gobernó un imperio bajo amenazas constantes, guerras, traiciones, plagas. Sin embargo, sus escritos muestran una mente inquebrantable, un hombre que se negaba a dejar que el caos del mundo perturbara su paz interior. Escribió: si algo externo te perturba, no es la cosa en sí la que te molesta, sino tu juicio sobre ella. No es la crisis lo que provoca miedo, es tu percepción de la crisis. Y por eso la habilidad de mantener la calma es la más poderosa que puedes desarrollar. Imagina entrar en una reunión en Zaragoza donde todos están nerviosos, los números son malos, la gente murmura, la tensión es alta. Y entonces llegas tú, sin prisas, sin agobio. Tu sola presencia cambia la energía de la sala, porque la calma es contagiosa. Lo mismo aplica en las relaciones. Una discusión acalorada está fuera de control. Las voces se alzan. Pero, en lugar de igualar la intensidad, bajas la tuya. Escuchas en lugar de reaccionar. Y, de repente, toda la dinámica cambia. Eso es el verdadero poder. Pero, ¿cómo lo desarrollas? Primero, entrena para ralentizar.
Cuando el estrés golpee, resiste el instinto de reaccionar de inmediato. Respira. Date espacio para pensar. Un momento de pausa puede evitar una vida de arrepentimientos. Segundo, despréndete del caos. Imagínate como un observador, viendo los eventos desde la distancia. Pregúntate, ¿esto importará en una semana? ¿Un mes? ¿Un año? La mayoría de las veces la respuesta es no. Tercero, condiciona tu mente a diario. Lee filosofía, desafíate físicamente. Ponte en situaciones de incomodidad controlada para que cuando llegue la incomodidad real ya estés preparado. Y finalmente, decide quién quieres ser. Todo hombre enfrenta momentos que prueban su compostura. La pregunta es, ¿serás el que se derrumba o el que se mantiene firme? Porque al final, cuando el mundo está en llamas, las personas no buscan la voz más fuerte. Buscan al que permanece inquebrantable. La vida te pondrá a prueba. Enfrentarás momentos de frustración, traición e incertidumbre. Las personas empujarán tus límites. Las circunstancias se saldrán de control. Y en esos momentos tendrás una elección: reaccionar como todos o mantenerte firme. Los hombres más fuertes no son los que dominan a otros, son los que se dominan a sí mismos, los que permanecen tranquilos cuando los ánimos se caldean, los que controlan sus emociones en lugar de ser controlados por ellas, los que se niegan a ser víctimas de las circunstancias. Esta es la base del autocontrol estoico. Cada día ofrece oportunidades para entrenar tu mente. El conductor que te corta en la A7, el contratiempo inesperado, la conversación difícil. Cada momento es una oportunidad para practicar, para pausar, para respirar. Recuérdate a ti mismo, tú controlas tu respuesta y eso es suficiente. Porque cuando te conviertes en el hombre más sereno de la sala, te conviertes en aquel en quien las personas confían, respetan y siguen. Ahora, toma esta lección y aplícala. Empieza hoy. Y dime, ¿cuándo fue la última vez que mantuviste la calma cuando podrías haber perdido el control? Comparte tu historia en los comentarios. Aprendamos unos de otros.